Romanos capítulo 6. Versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hermanos, este es un texto en el que el apóstol Pablo recuerda a los creyentes de la herencia y los beneficios de la salvación que han recibido, de las bendiciones de la salvación que han recibido en Cristo, y les recuerda de estas bendiciones por medio de recordarles su bautismo. Nuestra confesión, en el párrafo 29, trata el tema del bautismo. La semana pasada pudimos ver los sacramentos o las ordenanzas en general, qué constituye, qué significa la palabra sacramento, cuál es su significado, cuál es su número. Hemos dicho que solo hay 2. Y el capítulo 29 comienza a tratar una de esas ordenanzas o sacramentos en lo particular. Y esta es el bautismo. Y antes de comenzar, hermanos, es importante hacer claro el propósito en el cual nos enfocaremos en este tiempo. Hermanos, siempre que se trata el tema del bautismo, se suele enfocar en 2 temas principales, en uno de ellos o en los 2. Muchas veces lo que recibimos de la enseñanza del bautismo es lo que no es. Por ejemplo, debido a la persistencia de doctrina romana, acuérdense que católica no es para los romanos católicos, la doctrina romana de la iglesia romana, debido a esa enseñanza de que el bautismo salva, la predicación en la iglesia referente a esta enseñanza se vuelve que el bautismo no salva. Y esto es necesario, es verdad, esto no es una pérdida de tiempo. Debemos ser claros en nuestros días que el bautismo no es una manera en la que somos salvados, que el bautismo no es la manera en la cual se nos infunde gracia después nos la pasamos recolectando más gracia a través de los sacramentos hasta que sea más santo, de manera que cuando vaya al purgatorio tenga menos tiempo que pasar allí. Es necesario recordar que el bautismo no es para salvación. Ejemplo claro de esto está en el hombre que murió al lado de Jesucristo, al cual le dijo: hoy estarás conmigo en la gloria, en el paraíso, en el cielo. Hoy estarás conmigo en el mismo cielo, aun cuando este hombre no fue bautizado. La razón por la que estaba ahí no era porque era seguidor de Juan el Bautista y se bautizó para arrepentimiento. La razón por la que estaba ahí es que era uno de los peores malhechores, uno de los hombres peores del pueblo de Israel. Porque ahí solo castigaban a los hombres más malvados, ya sea de Israel o de Roma.
Bueno, de Roma no, porque de hecho los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por medio de no podían ser muertos por medio de la crucifixión, tendría que ser uno foráneo. Era algo tan vergonzoso que solo era para los que no eran romanos. Así que es necesario afirmar desde el principio que nosotros no creemos que el bautismo salva. La evidencia en la Escritura es clara. La salvación es por la gracia y nuestro bautismo ni aumenta ni añade nuestra justificación. No caminamos en esta vida buscando ser más justificados. Hemos sido justificados una vez y para siempre, como enseña Romanos capítulo 4, como enseña Gálatas capítulo 3, que dice que Abraham fue justificado por la fe aún antes de que hiciera alguna obra, la obra de la circuncisión. Es necesario tener esto en mente cuando hablamos del bautismo. Y hay otra tendencia. Este puede ser un tema. Cuando se habla del bautismo, este es un tema. El bautismo nos salva. Pero hay otro que también se toca, el bautismo de infantes. Este ha sido un tema incansablemente discutido. Y sí, ¿es necesario enseñar eso a la iglesia? Sí, debemos tener claras nuestras convicciones. La iglesia debe saber cuál es la razón por la cual bautizamos a aquellos que confiesan su fe. ¿Y por qué lo hacemos en la forma en la que lo hacemos? Por medio de la inmersión. Es necesario enseñar la postura bíblica de quiénes son los candidatos de ser bautizados. No estoy diciendo, hermanos, que cuando hablamos del bautismo y solo nos enfocamos en estos temas, está mal. Son necesarios tratar. Lo que digo es que si es lo único que sabemos del bautismo, es ese problema. Si esto es lo único que sabemos del bautismo, en primer lugar, que no salva, y en segundo lugar, que no se administra a los hijos de los creyentes, a los hijos solo por ser hijos de los creyentes, hay algo que está faltando, hay algo que falta en nuestra doctrina del bautismo. Mi argumento es que el bautismo es un medio de gracia. En primer lugar, porque es un símbolo del Evangelio, y en segundo lugar, porque es un sello de la gracia de Dios. Así que esta tarde, hermanos, no vamos a hablar una refutación de lo que enseña la iglesia romana, de que el bautismo salva, ni tampoco de lo que enseñan nuestros amados hermanos presbiterianos, que el bautismo se debe ofrecer a los hijos de los creyentes, a los bebés de los creyentes. Nosotros creemos que los niños pueden ser bautizados, los niños que tienen suficiente edad como para manifestar fe en Jesucristo. Por eso no estoy diciendo que no bautizamos niños. Sí, bautizamos los niños que manifiestan su fe, lo hemos hecho aquí. Pero no los bebés que no tienen capacidad de manifestar su fe. No nos enfocaremos en esos dos temas, hermanos. Nuestro tema es, el bautismo es un medio de gracia. Y para comenzar a explicar esto, debemos responder a la pregunta, hermanos, ¿qué es un medio de gracia? Para los que estuvieron en la lección anterior, ya deben tener una noción de un medio de gracia. Tiene que ver con la razón por la cual preferimos el término sacramentos que ordenanzas. Porque los sacramentos implica algo más que una simple remembranza intelectual, sino una manera en la que Cristo está con su iglesia. Así que sigamos abundando más sobre este tema. ¿Qué son los medios de gracia? Históricamente, hermanos, solo ha habido 3 medios de gracia. La palabra predicada, los sacramentos y la oración. Por medio de ellas, hermanos, Dios el Padre nos bendice con los beneficios de Cristo para nuestro crecimiento en santidad, para nuestra seguridad de la fe,
para nuestra seguridad de la salvación, para fortalecimiento de nuestra fe. Estos medios de gracia, hermanos, no son instrumentos por los cuales se nos transfiere una gracia como si esta fuera una sustancia que se nos da a través de estos medios. No, estos medios de gracia son elementos comunes, medios comunes que Dios utiliza para bendecirnos espiritualmente, Estos medios de gracia nos fortalecen en el ser interior, con todo aquello, hermanos, que Cristo compró. Pero repito, la bendición es espiritual. Estos medios de gracia no debemos imaginar canales que están aventando alguna sustancia en nosotros. No, son medios que nos hacen crecer espiritualmente. Estos medios nos conforman más a la imagen de Cristo. La vida cristiana, hermanos, depende grandemente de los medios de gracia. Nuestro trino Dios ha decidido mantener nuestro peregrinaje en esta tierra, mantenernos caminando en esta tierra por medio de la fe. Y esta fe es nutrida por estos medios de gracia. Recuerden lo que dice el apóstol Pedro, que somos guardados por el poder de Dios para la herencia que nos está reservada. Y este poder de Dios se manifiesta en que Dios nos guarda por la fe. Así que estos medios de gracia, hermanos, son esa nutrición del cielo que nos mantiene en esta tierra. Nos mantiene perseverando en contra del pecado, nos mantiene fortaleciendo nuestra fe, nos mantiene venciendo nuestra incredulidad, nos mantiene fortaleciendo nuestra seguridad de salvación. Hoy en día, hermanos, algunos o no usan la palabra medios de gracia, porque no saben, y simplemente, aunque no lo saben, hermanos, el Señor les instruye. Porque todos los cristianos saben que al leer las Escrituras no es lo mismo que leer un libro de otro autor, por más que esté muy bueno. Que en las Escrituras es como si fuesen alimentados espiritualmente, y lo son. Eso es un medio de gracia. Así que algunos, aunque no usan esta terminología, ciertamente lo experimentan. Cada que la palabra es predicada, cada que la palabra es leída en lo individual o en lo corporativo, cada que la oración es practicada y cada que los sacramentos u ordenanzas son practicados. Pero algunos sí usan esta terminología. Y la usan a tal grado, la usan tan frecuente, que todo lo llaman medios de gracia. Por ejemplo, algún hermano platica con otro y dice, esta plática fue muy edificante. Fue un medio de gracia, por la cual Dios me bendijo espiritualmente. No niego, hermanos, que Dios usa pláticas, el tiempo de ágape, aún nuestros hijos, para fortalecernos en la fe, para exhortarnos, para alentarnos. Sin embargo, ¿qué tiene la predicación de la palabra, el bautismo, la Santa Cena y la oración distinguibles a esta plática? ¿Qué es lo que la distingue? ¿Por qué históricamente no se ha incluido como medios de gracia las pláticas con hermanos, la exhortación de los hijos? ¿Por qué no se ha incluido eso? ¿Qué es lo que tiene en particular? Hermanos, al menos dos cosas. Que los medios de gracia no son opcionales en nuestra vida, son los medios establecidos por Cristo que debemos practicar en nuestra vida y no es una opción. Él dijo no dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre, escuchar la predicación, la lectura de la palabra no es una opción. La oración, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Estos son mandamientos. ¿Qué dice el bautismo? Debemos obedecer el bautismo. La Santa Cena también. A diferencia de la plática.
No estás mandado a platicar con el hermano, con ese que te bendijo, todos los domingos. Si no lo haces, no hay problema. Si lo haces, qué bien, pero si no lo haces, no hay problema. No es un mandato. Entonces, aunque la plática con mi hermano la puedo decir un medio de gracia, no perdamos de vista lo especial de estos 3 medios de gracia históricos. Pero hay otro punto. Esta plática con el hermano que tuviste te bendijo. Pero ¿sabes? No tienes la seguridad que el próximo domingo tu plática con él te va a bendecir. Es más, quizá, no voy a decir te maldice, pero quizá no te edifica. Es más, la plática resultó molesta, no hubo una edificación. Algo que es distinto a los medios de gracia. Tenemos la promesa de Cristo, que cada que practicamos estos medios de gracia, Él bendice a su amada iglesia. Hermanos, no podemos clamar esto de otros medios. No podemos clamar esto de otras experiencias en nuestra vida, pero tenemos la seguridad que cada que leemos la Escritura y meditamos y nos exponemos a la predicación y nos exponemos a las ordenanzas de la iglesia, vamos a ser edificados espiritualmente. Así que, si quieren seguir llamando ciertas cosas de su vida medios de gracia, está bien, siempre y cuando le den un lugar y énfasis particular a los medios de gracia, como la predicación, la oración o la lectura de la palabra, la oración y los sacramentos. En estos, hermanos, tenemos una promesa del Trino Dios, y lo veremos con cada uno de ellos, donde nos promete bendecir como sus hijos. He dicho, hermanos, que un medio de gracia es una bendición del Padre por lo que toma de los méritos de Cristo por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Si decimos esto desde la perspectiva del hombre, quiere decir que son buenos deseos que uno desea a otro. ¿No decimos eso? Va a venir, hay un nuevo matrimonio en la iglesia y decimos, hermano, deseo que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Lo que estamos manifestando es que tenemos la intención en el corazón y el deseo que Dios haga resplandecer su rostro sobre estos hermanos para que puedan crecer y madurar en su vida cristiana. Pero de parte de Dios no es un deseo. Cuando Dios bendice, no se queda en un simple deseo. Cuando Dios bendice, su palabra tiene poder creativo para hacer lo que Él desea. Así que cuando bendice a su iglesia, hermanos, cuando Dios da bendiciones a su iglesia, en verdad está dando el Espíritu Santo para fortalecernos en donde necesitamos. Dios dijo, sea la luz. Y no se quedó en un simple deseo, sino que ocurrió. Su palabra tuvo el poder de crear lo que deseaba, igual cuando bendice a su iglesia a través de estos medios. Así que, con estos medios de gracia, quiero decir que Dios bendice, hermanos, realmente a su amado pueblo. Su Espíritu Santo realmente se mueve en su iglesia cuando la persona es bautizada, cuando la persona toma la Santa Cena. Así que, hermanos, teniendo esto en mente, de qué es un medio de gracia, teniendo esto en mente de cómo es la bendición de Dios,
meditemos por qué el bautismo es un medio de gracia. En primer lugar, lo vimos la ocasión pasada. Que el bautismo es ordenado por Cristo, así que no pasaremos más tiempo en eso. Mateo 28 es claro: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que somos enseñados, hermanos, que el bautismo es una ordenanza, algo que debemos practicar. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué bendice a la iglesia esta ordenanza? Vean lo que dice el párrafo 1 de nuestra confesión. Capítulo 29, párrafo 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de la entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El artículo 20 de la segunda confesión helvética dice así: precisamente por esta razón, el bautismo mantiene firme la memoria del inconmensurable beneficio de Dios, beneficio por Él concedido a la generación humana de los mortales. Noten esto: mantiene firme dicha memoria y la renueva. ¿Qué mantiene firme en nuestras mentes el bautismo? Que Dios ha tenido gracia para con esta generación humana, y que todos, continúa la confesión, nacemos en pecado y somos hijos de ira, pero Dios, rico en misericordia, nos limpia por gracia de todos los pecados por la sangre de su Hijo. En Él nos acepta como hijos y nos une a Él mismo mediante su santo pacto, y nos otorga diversos dones con objeto de que podamos vivir una vida nueva. Todo este es el simbolismo del bautismo, hermanos. Todo esto es lo que implica. Cada que es celebrado el bautismo, el evangelio es presentado ante nosotros de una forma visible. Recuerden que las ordenanzas son predicaciones sin palabras, son predicaciones visibles. Así que hay tres cosas que el bautismo simboliza. Dice la confesión: unión con Cristo, remisión de nuestros pecados y nuestra devoción a Dios. Ahora, antes de introducirnos a explicar brevemente estos beneficios, hermanos, la mayoría de los que están aquí son miembros de la iglesia. Y para los que van a ser miembros, esta lección tiene mucho significado, ¿no es verdad? Si van a ser miembros, entonces tienen el deseo de saber acerca de su bautismo, si es que van a ser bautizados, si es necesario. Me refiero a si no es que ya fueron bautizados anteriormente. Así que, a no ser por la persona que necesita bautismo y se va a integrar a esta iglesia, para los otros esta lección podría ser sin mucho significado. Pero quiero decirles, hermanos, que esta enseñanza sí es para los que van a ser bautizados, pero es también para ti. ¿Sabes qué? Cada que se celebra el bautismo, aunque la persona que es bautizada tiene cierta centralidad, cierto beneficio principal, y lo pongo entre comillas, en realidad el bautismo es para la comunidad, es para la iglesia que lo ve. Nosotros, hermanos, el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver esto en un momento, el Nuevo Testamento repite vez tras vez: recuerden su bautismo, recuerden su bautismo, recuerden su bautismo. Recuerden que todos hemos sido bautizados en un mismo Cristo, no andemos en división. Recuerden que su bautismo fue tal, andemos en santidad. Recuerden de su bautismo. Cada que una persona es bautizada, los miembros de la iglesia tienen el deber de preparar sus corazones y recordar lo que el bautismo simboliza para ellos.
Hermanos, así que tiene total instrucción para ti, miembro de la iglesia, que fuiste bautizado hace 20 años, hace 15 años. Cada que alguien es bautizado, eres llamado a recordar estas tres cosas. Al menos estas tres cosas. Hay más, pero en estas nos vamos a enfocar. Unión con Cristo. Unión con Cristo. Hemos leído en Romanos capítulo 6, si todavía tienes tu Biblia ahí, nota cómo el apóstol Pablo les dice a los de Roma. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Recuerden que el lenguaje en el apóstol Pablo de estar en Cristo o estar en la muerte de Cristo es sinónimo a la unión que gozamos con Él. Lo mismo dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que el bautismo es un símbolo claro de nuestra unión con Cristo. Cuando el bautismo es celebrado, hermanos, tenemos un símbolo ante nosotros, que la persona que es bautizada y nosotros al recordarlo, somos identificados con su persona. Cuando una persona es bautizada, está diciendo, yo ya no vivo más fuera de Cristo, yo solo puedo vivir en Cristo. Y con este bautismo me estoy identificando con Él al estar sepultado y al estar resucitado. Yo no vivo más fuera de Cristo, yo vivo en Cristo. Su muerte fue sustitutiva. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, como dice el catecismo de Heidelberg. ¿Por qué el santo bautismo te asegura y recuerda, noten esto hermanos, que eres participante de aquel único sacrificio de Cristo hecho en la cruz? Respuesta: porque Cristo ha instituido el lavamiento exterior del agua, añadiendo esta promesa, que tan ciertamente soy lavado con su sangre y espíritu de las inmundicias del alma, es saber, de todos mis pecados, como soy, tiene tendencias presbiterianas y dice rociado, pero nosotros diríamos sumergidos. Como soy sumergido y lavado exteriormente con el agua, con la cual suelen limpiarse las suciedades del cuerpo. Hermanos, cuando alguien es bautizado, debe tener en mente que él está manifestando su unión, que él para estar bien con Dios ya no está más en sí mismo, que ahora depende totalmente de Cristo para su salvación. Es hasta contradictorio decir que el bautismo salva, cuando el significado del bautismo es que no dependemos de nosotros mismos para salvarnos. El bautismo nos recuerda de nuestra unión, por la cual podemos ser salvos. Hermanos, recuerden que la unión con Cristo es un tema central en las Escrituras. Y esta enseña que debido a que Cristo es aquel que tiene todas las bendiciones necesarias para mi salvación, mientras yo permanezca fuera de Él, todo lo que ha ganado no me es beneficioso hasta que soy unido a Él espiritualmente. Además, no solo es un reflejo de la unión con Cristo, también nos recuerda de su muerte vicaria, de la remisión de nuestros pecados. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Vean esto. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dos conceptos se unen aquí, hermanos. Ya no vamos a profundizar más en el primero, que es la unión con Cristo, lo que dice en el 11 y el 12, sepultados con Él en el bautismo. Pero el otro es que el bautismo es el símbolo de que nuestros pecados han sido lavados, nuestros pecados han sido pagados, nuestros pecados, hermanos, han sido anulados por su muerte. ¿Qué es el bautismo? Sino el símbolo de que Cristo murió y resucitó y que nosotros también con Él, así que nuestros pecados están pagados por su bendita cruz. El bautismo es un claro testimonio que la persona no confía en sí misma. Hermanos, todo este simbolismo, todo este significado debe venir a nosotros y debemos meditar solemnemente cuando estemos presenciando un bautismo en la iglesia. Debemos meditar en esto. Nuestra unión con Cristo es presentada ahí. Así como este hermano manifiesta su unión con Cristo, así también yo recuerdo que he sido unido a Cristo. Así como este hermano manifiesta que Cristo pagó sus pecados, así también yo recuerdo que Cristo ha pagado mis pecados. Creo que en esto la iglesia es muy consciente. Creo que no estamos añadiendo algo nuevo. Espero que lo que sea añadido a nuestros corazones sea entender que cada que alguien es bautizado nosotros debemos aplicarlo a nosotros y recordarlo para nosotros. Pero hay algo de lo cual el tercer punto, que la confesión es clara, sí creo se nos puede olvidar. Dice en el párrafo 1, al final, dice, de la remisión de pecados y de la entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el bautismo es un símbolo, es un recordatorio de nuestros votos, de vivir y andar en sus mandamientos el resto de nuestra vida. Recuerden Romanos capítulo 6. ¿Qué les está pidiendo el apóstol Pablo a los de Roma? Anden en santidad de vida. ¿Por qué? Recuerden su bautismo. Recuerden su bautismo. En ese día ustedes testificaron que ya no viven para sí, porque así como han muerto para Cristo, han resucitado con Él para andar en vida nueva. Hermanos, cada bautismo que presenciamos es el recordatorio que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es el recordatorio y es una forma de renovar nuestros votos que fueron hechos en el bautismo, en el cual decidimos nunca más volver a vivir para nosotros mismos, sino vivir para la gloria de Dios. Ve lo que dice Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y todo esto proviene de la verdad de que fuimos alzados, que fuimos resucitados con Cristo, que se simboliza en el bautismo. Hermano, yo sé que a veces la palabra votos también nos causa problema, pero por votos simplemente queremos decir la determinación de vivir para Cristo en obediencia a sus mandamientos. Eso es todo lo que queremos decir. No una manda de hacer algo que la Biblia no manda, sino el simple deseo de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Pregunta:
¿Renovaste estos votos la última vez que presenciaste un bautismo? Dijiste, Señor, el bautismo me recuerda que estoy unido a Cristo y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, esta semana he estado viviendo en cierta desobediencia, pero esto me recuerda que no me pertenezco más, que he sido comprado por precio, así que glorificaré a Dios con este cuerpo mortal. ¿Fue así? Pregunta, ¿recordaste la última vez que pudimos ver en nuestra iglesia bautismos? Un mes, 2 meses, no sé. ¿Recordaste, hermano, tu unión con Cristo? Dijiste, ok, la persona es bautizada y me gozo con ella. Pero, ¿tú recordaste que estabas unido a Cristo y que ese bautismo te recuerda que la razón por la que no experimentarás la ira de Dios es porque los beneficios de Cristo te son puestos a tu cuenta solo porque estás en Él? ¿Recordaste, hermano, el perdón de tus pecados? ¿Recordaste, hermano, los votos y la deuda, por decirlo de alguna manera, y el deseo de vivir todos los días de nuestra vida en obediencia a sus mandamientos? Es por esto que el bautismo es un medio de gracia. Nos recuerda el Evangelio con imágenes, con estas palabras vivas del bautismo. Hermanos, dije que no me voy a meter en estos asuntos esta tarde. Pero si todo esto simboliza el bautismo, y saben, mucho de esto lo he tomado, la enseñanza, mucho de esto lo creía Juan Calvino. ¿No es por lo tanto un poco peligroso bautizar los bebés asegurándoles de todas estas cosas cuando ellos no han experimentado fe? Hermanos, creo que pocos hombres ha habido, claro, después del Señor Jesucristo, después del apóstol Pablo y los apóstoles, pero creo que ha habido pocos hombres tan llenos de sabiduría como Juan Calvino. Cuando leo su doctrina del bautismo, hermanos, me gozo y es tan bíblica. Pero cuando llega esta parte del bautismo de bebés, estoy convencido que falló. Por causas externas, quizá lo llevaron a confesar esto, pero ciertamente, hermanos, él decía esto. ¿Saben? Juan Calvino decía que la iglesia reformada era un deseo de ser más como la iglesia patrística, y él confesó que la iglesia patrística no tenía otra forma de bautismo, sino la que es por inmersión. El mismo Lutero dijo que el bautismo en la iglesia temprana siempre fue por inmersión, porque la palabra bautizo significa sumergir. Ok, entramos en ese debate, salimos rápidamente. Hermanos, ¿qué decir entonces al respecto? Ustedes saben que nuestra era cristiana ha mal usado esto de recordar. Ustedes saben que algunos llaman, cuando dudan de su salvación, les ayudan a recordar la tarjetita que llenaron y demás. Y debemos rechazar eso, porque una falsa y una superficial manifestación de fe no es la seguridad en la que debemos descansar. Sin embargo, el bautismo sí debe ser un recordatorio para nosotros de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestra vida en santidad y devoción a Dios. Rechazamos la mala forma que se utiliza, pero debemos aplicar la Escritura, hermanos. Por citar algunos textos, 1 Corintios capítulo 1 nos manda a recordar, Romanos capítulo 6 nos manda a recordar, 1 Pedro capítulo 3 nos manda a recordar, Colosenses capítulo 2 nos manda a recordar, Hebreos 6 y Hebreos 10 nos manda a recordar también.
nuestro bautismo para aplicarlo a cierta necesidad. Por ejemplo, 1 Corintios 1 dice, recuerden su bautizo, así que ya no seamos en división. Hebreos 10 dice, recuerden que hemos sido rociados con agua, limpiados, así que anden en santidad. Romanos 6 dice lo mismo. Colosenses 2 dice, recuerden su bautismo, hemos sido perdonados y estamos en Cristo. Así que cada vez, hermano, cada vez que celebremos nuestro bautismos en nuestra iglesia, recuerda esta simbología tan hermosa. Unión con Cristo, el perdón de nuestros pecados y el refrendo de nuestros votos. Ok, el bautismo es un símbolo. ¿De acuerdo? Es un símbolo. No tiene poder el agua para transferir ninguna gracia. Es un símbolo de una realidad espiritual. ¿Cierto, hermanos? Pero es un medio de gracia. Es un medio eficaz por el cual Dios nos bendice espiritualmente. Es un medio de gracia, hermanos. Por este medio, Dios, Espíritu Santo, nos fortalece para nuestro caminar cristiano. Y ciertamente este punto es delicado, pues la Iglesia Católica Romana atribuye tanta eficacia al bautismo que casi lo hace como una señal mágica, donde con unas cuantas aspersiones la persona recibe bendiciones. Y le han hecho tanto misticismo y lo han vuelto tan mágico, hermanos, que nosotros tenemos temor a veces de decir que el bautismo es un medio de gracia. Pero miren lo que dice la Confesión Escocesa de 1560, es una confesión reformada. Establece este punto, hablando de los propósitos de la ordenanza del bautismo. Dice, hacer visible, ¿cuál es el propósito del bautismo? Ella añade un punto. Hacer visible la distinción entre su pueblo y aquellos que están fuera del pacto. Claro, si hemos sido bautizados, manifestamos que estamos en Cristo, y los que no están bautizados manifiestan que no están en Cristo. 2. Y sellar sus corazones, la seguridad de su salvación, de la salvación de su promesa. Hermanos, es un símbolo, pero es un medio por el cual el Espíritu Santo nos asegura lo que el símbolo representa. El bautismo nos representa el Evangelio y también nos fortalece en nuestra fe por medio de su celebración. El Espíritu Santo se mueve entre nosotros, hermanos, para asegurarnos todo lo que eso simboliza. Hermanos, fue el argumento de la ocasión pasada, que los medios de gracia no son el simple acto del cristiano de recordar. No es el simple acto del cristiano de escuchar, que los medios de gracia es la operación del Espíritu Santo donde nos bendice eficazmente. Recuerden, quiero ser preciso en esto, así que recuerden el ejemplo que dimos de la predicación. ¿No es la predicación simple palabra que es transmitida? Así lo ven los incrédulos. ¿Qué fuiste a hacer? Fuiste a escuchar a un hombre hablar y hablar y hablar. Pero ellos no saben que cuando la palabra es predicada, el Espíritu nos bendice. Hermanos, no puedo hacer eso yo. No puede hacer eso Pablo. No puede hacer eso ningún otro hombre. Pero cuando la palabra es predicada, el Espíritu sí puede venir y habitar y aplicar eso a nuestra necesidad. El bautismo también es más que el acto de recordar del cristiano. Es el Espíritu Santo bendiciendo a la iglesia cuando un bautismo es celebrado. Acompáñenme a un texto difícil. Primera de Pedro 3:21. No tenemos el tiempo de hacer toda una exégesis y demostrar su significado, tal cual, su amplitud, pero sí el punto que quiero recalcar.
Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Saben qué hacemos cuando llegamos a este texto? ¿Qué hacemos, hermanos? Enseñamos lo que no significa. Y todos estamos claros aquí, creo que todos estamos claros y conscientes aquí, que este texto no quiere decir que el hombre es salvo por el bautismo. Sí, el texto dice que el bautismo que ahora tenemos nos salva. Pero, ¿por qué Pablo y Pedro dicen en otros lugares que la salvación es solo por la fe? Entonces no se pueden contradecir porque esta es la palabra de Dios. Y siempre nos enfocamos en esto. Y llegamos a este texto, o llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, donde dice a todos los que creyeron, bautícense y seréis salvos. Que perdemos la riqueza de este texto. ¿Qué quiere decir? Repito, no quiere decir que la salvación es por el bautismo, porque Pablo dijo en otro lugar, y hombres han sido salvos sin el bautismo. Y Pablo dice en otro lugar que es por la fe. Pero ¿qué quiere decir? Hermanos, por favor, su atención. Aquí está. Si el meollo del asunto, si queremos entender que el bautismo es un medio de gracia, si perdemos esto, algo estará faltante en nuestra mente. Así que necesitamos mucha concentración. Esto es lo que Juan Calvino llama una metonimia. Una metonimia. Y voy a definir qué es esto. Una metonimia es una figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por lo que es designado el efecto con el nombre de la causa o viceversa, el signo con el nombre de la cosa significada, el contenido con el nombre del continente, el instrumento con el nombre del agente, el producto con el nombre de su lugar de procedencia, el objeto con la materia que está hecho o específico. Noten esto. Una metonimia es una forma de hablar donde se le dice un nombre a una cosa por la relación que tiene. Por la relación que tiene. Ustedes usan esto aún sin saberlo, hermanos. Aún sin saber que es una metonimia. Ustedes lo usan. ¿Quieren saber cuándo? Cuando la Biblia dice, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba hablando acerca de Jesucristo, ¿no es verdad? Juan estaba diciendo que venía un cordero físico, un cordero. No, pero Jesucristo tiene una relación con el cordero. Entonces, se le llama a Cristo por el nombre de lo que representa, ¿sí? ¿Los tengo conmigo? Se les llama a Cristo por el nombre de lo que representa. ¿Qué representa a Cristo? Aquí viene el Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hacía un cordero en el Antiguo Testamento? Llevaba el pecado del pueblo. Juan no está viendo un cordero que viene caminando. Juan está viendo al Señor Jesucristo que viene caminando. Y hay tal relación con Cristo y el cordero que Juan puede decirle, es cordero, aunque no es un cordero. Ok, otro ejemplo. Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Hermanos, cuando leemos esto, ¿imaginamos una puerta? Cristo puede designarse con ese nombre porque hay una relación entre ese objeto y Cristo. ¿Cuál es la relación? Que por el que Él entrare tiene vida eterna. Es como una puerta. Está usando algo de este objeto que tiene relación con Él y Él puede denominarse eso. Otro ejemplo. Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, ¿no imaginamos un pan cuando leemos esto?
Sabemos que se refiere a Cristo, su encarnación, pero Él puede hablar del maná que descendía del cielo, porque hay una relación entre el maná que descendía del cielo, que Dios envió al pueblo en el desierto, y Jesucristo, que los dos son enviados por Dios para satisfacer. Uno satisface el hambre, Cristo satisface la necesidad espiritual. Eso es una metonimia. Ok, es así como debemos interpretar estos textos donde Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vean esto, hermanos, vean esto. Para Pedro es tan clara que el bautismo es el símbolo de que Cristo murió por nuestros pecados, que puede nombrar la salvación por medio del bautismo, sin querer decir que fue eso el acto. ¿Cómo sabemos eso? Ve lo que dice inmediatamente. No quitando las inmundicias de la carne. Esto no fue el físico. Pedro está diciendo, no me refiero al bautismo físico. Hermanos, el bautismo es el símbolo, es el sacramento, es la ilustración visible más clara, y junto con la cena del Señor, de nuestra salvación. Por eso Pedro le llama el bautismo. ¿Qué quiero decir? Que este texto puede decir lo siguiente. El bautismo que corresponde, la unión con Cristo que corresponde a esto ahora nos salva. La muerte a nuestros pecados que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo es solo aquel nombre que resume el acto de la gracia. Es por eso hermanos, que afirmamos que el bautismo en primer lugar no es para salvación, pero afirmamos que el bautismo es aquel por el cual su iglesia sí se beneficia espiritualmente cuando se le confirma por medio de lo que el símbolo representa en su corazón. Hermanos, en manera práctica, ¿qué debemos orar cuando vamos a experimentar un bautismo? Cuando vamos a tener un bautismo. Señor, he sido salvo por gracia, pero el bautismo representa mi unión que tengo con Cristo. El bautismo representa el perdón de mis pecados. Señor, ahora que vamos a experimentar este bautismo, que lo vamos a celebrar, permite que mi corazón sea sellado por tu Espíritu Santo para asegurarme nuevamente eso. Eso es lo que hacemos cada cena del Señor. Pedir que el Espíritu confirme por medio de estos elementos visibles el perdón de nuestros pecados. Hermanos, ese es el significado. En la Biblia de estudio de R.C. Sproul, justamente dice esto respecto al 1 de Pedro 3:21. Dice, vean esto, hermanos, lo voy a leer lento para que puedan saborearlo. El bautismo es una señal y un sello de la gracia de Dios en Jesucristo. Esta declaración es alarmante. ¿Que el bautismo salva? Esto muestra la cercanía de la relación entre el símbolo y la realidad. El bautismo no salva, pero la forma de hablar de Pedro muestra en su mente cuán relacionado está el símbolo con la realidad que representa. El ministro, por su parte, dice otro autor, administra el sacramento, aquella parte visible, tangible, pero nuestro Señor da aquello que es simbolizado. El ministro solo bautiza, pero el Espíritu provee a su pueblo aquello que esto simboliza. Le recuerda de su unión con Cristo, lo confirma en su unión con Cristo, le recuerda del perdón de sus pecados, lo confirma en el perdón de sus pecados. Dice este autor, pero nuestro Señor da aquello que es simbolizado por el sacramento, a saber, el don y la gracia invisible.
Quiero terminar con esto, hermanos, para que esto sea lo que se quede en nuestra mente. Finalizo con esta cita de Cornelius Venema, un teólogo reformado, sobre este mismo concepto. Noten esto. Esto no significa que el agua del bautismo por sí misma limpie nuestras inmundicias. Amén. Solo la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo pueden realizar el lavamiento espiritual. Amén. Sin embargo, a Cristo le agradó unir la señal con la gracia que simboliza, de manera que aquellos que son bautizados pueden estar asegurados de la promesa de Dios en Cristo por medio de las aguas del bautismo. Tan íntima es la conexión entre la señal y la cosa simbolizada que el bautismo de uno puede asegurar de la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Esta unión entre la señal y la realidad es confirmada por el lenguaje de las Escrituras. Adivinen qué cita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué usa ahí el apóstol? Este es otro texto. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué lavamiento se refiere? A las aguas del bautismo, de la regeneración. Puede vincular ambos conceptos, porque la gracia que es simbolizada en el bautismo, que el hombre no tiene ningún poder de hacer algo más, es conferida a su pueblo por su Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo nos salva. El agua no confiere ninguna gracia. Somos salvos por la fe, somos salvos por la fe en Jesucristo y nada más. El hombre en la cruz del Calvario, al lado de Jesucristo, tuvo el perdón de sus pecados porque tenía fe, aunque no fue bautizado. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestros votos renovados. Pero el bautismo es un medio eficaz de gracia que el Espíritu de Dios usa para edificar a su iglesia cuando éste es celebrado. Hermanos, el bautismo es más que un memorial. ¿Es un memorial? Sí, y es más que un memorial. La confesión continúa hablando y expone la manera correcta de bautizar. ¿Quiénes son los que son bautizados? Capítulo 2, los que han manifestado fe y arrepentimiento en Cristo. La forma externa, párrafo 3, cómo se debe administrar. Y la adecuada inmersión de la persona. Cosas que la iglesia conoce. Pero hermanos, que nos llevemos meditando esto. Y quiero terminar con esto. Es un misterio para nosotros cómo ocurre esto. Como es para mí todos los domingos saber cómo puede la iglesia ser edificada con palabras de un hombre. Pero es edificada porque el Espíritu usa sus propias palabras para edificar a su pueblo. Como es misterioso para mí cómo el Señor bendice a su iglesia cuando el pan y el vino es entregado al pueblo como símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Es un misterio cómo el Señor puede usar pan y vino para fortalecer nuestra fe cuando esos elementos permanecen lo que son, pan y vino. Así también el bautismo. No le quitemos su medio de gracia solo porque nuestra mente no alcanza a comprender. Más bien, creamos la palabra de Dios, dejemos este misterio en sus manos y más bien roguemos que lo que la gracia se simboliza en el bautismo sea aplicada a nuestros corazones cada que lo celebramos. Hermanos, esta es la lección del bautismo como un medio de gracia. Oremos.